La voz del jefe Martin atravesó el aire, cortando el cómodo silencio como un cuchillo. Si todo lo que está haciendo es mirar la pantalla, entonces, de hecho, incluso un nuevo empleado podría manejar fácilmente tales tareas. Puedo ver una falta de responsabilidad en ti, no se necesita nada más. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Conmocionado, no pude evitar replicar, ¿qué estás diciendo? Me están despidiendo. Aunque solo yo administro las operaciones del sistema de toda la empresa. El jefe Martin se mantuvo inflexible, su tono inflexible. Sí, exactamente. Usar el trabajo remoto como excusa para la negligencia es motivo suficiente para el despido. No eres diferente de alguien que roba un salario. Estaba estupefacto. Fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que entendía, y con una resolución tranquila pero firme, respondí, entonces renunciaré. Esta decisión traería un futuro difícil para el jefe Martin, algo más allá de su imaginación. Permítanme presentarme, soy Sarah, una oficinista soltera que acaba de cumplir 30 años. A primera vista, puede parecer que no soy diferente de ningún otro empleado de oficina, pero en realidad, soy el único responsable de administrar los sistemas de la empresa. Sin mí, las operaciones de la compañía se detendrían. Mi fascinación por las computadoras comenzó en la infancia, provocada por una caricatura que encontré. En esa caricatura, una computadora gigante instalada en una base secreta estaba en el corazón de las aventuras de un valiente héroe y sus leales amigos, trabajando para proteger la paz mundial. Las luces parpadeantes de esa computadora me cautivaron y anhelaba tener una igual. Sin embargo, al darme cuenta de que mi pequeño apartamento nunca podría acomodar tal configuración, renuncié a regañadientes a ese sueño. Aún así, perseguí mi pasión y, después de graduarme de la escuela secundaria, elegí estudiar informática en una escuela vocacional. Aunque logré graduarme, esa calificación por sí sola no fue suficiente para abrirme puertas en ninguna empresa de prestigio. Después de visitar numerosas empresas y hacer muchos intentos, finalmente fui aceptada por una empresa que ocupaba una posición decente en la industria de la moda. Se reconoció mi experiencia en computadoras y me ofrecieron un trabajo administrando sus sistemas. En ese momento, el departamento de administración del sistema contaba con técnicos de varias instituciones de educación superior que trabajaban diariamente en el mantenimiento de los sistemas. Sin embargo, los avances tecnológicos fueron rápidos, reduciendo la necesidad de un gran personal. Con la ola de evolución tecnológica, la organización comenzó a reducirse. Con una sonrisa cortés, sí, jefe Martin, esta es la computadora central que administra los sistemas de nuestra compañía. Asintió pensativamente, su expresión era una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¿Y manejas todo esto solo? Pude sentir la duda en su voz, pero respondí con confianza, sí, he estado administrando las operaciones del sistema durante bastante tiempo. Requiere conocimientos especializados, pero lo tengo bajo control. El jefe Martin pareció reflexionar sobre mi respuesta por un momento antes de asentir. Impresionante, murmuró, casi para sí mismo. Bueno, sigan con el buen trabajo. Mientras se alejaba, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Quizás el jefe Martin comenzaba a ver mi valor después de todo. Sin embargo, sus dudas sobre mis habilidades continuaron persistiendo en el fondo de mi mente. No era solo el jefe Martin, había enfrentado escepticismo y prejuicios a lo largo de mi carrera simplemente por mi género. Pero me negué a dejar que eso me detuviera. Estaba decidida a probarme a mí misma, no solo por mi propio bien, sino por todas las mujeres que habían sido subestimadas y pasadas por alto en el lugar de trabajo. A medida que pasaban los días, continué sobresaliendo en mi rol, administrando los sistemas de la empresa con eficiencia y precisión. A pesar de las dudas iniciales del jefe Martin, gradualmente comenzó a confiar en mí cada vez más, incluso buscando mi consejo sobre diversos asuntos tecnológicos. Pero justo cuando pensaba que las cosas finalmente estaban encajando, surgió un nuevo desafío.
La compañía anunció planes para someterse a una importante revisión tecnológica, haciendo la transición a un nuevo sistema que revolucionaría nuestras operaciones. Aunque muchos empleados estaban entusiasmados con los cambios, no pude evitar la sensación de aprensión. Sería una empresa enorme y el éxito de la transición dependería en gran medida de mi experiencia. A medida que el proyecto se puso en marcha, me encontré trabajando día y noche, solucionando problemas y asegurando una transición sin problemas. Fue agotador, pero estaba decidido a llevarlo hasta el final. Al final, la transición fue un éxito rotundo, gracias en gran parte a mis esfuerzos. El jefe Martin, una vez escéptico de mis habilidades, ahora cantaba mis alabanzas, reconociendo el papel crucial que había desempeñado en el éxito de la compañía. Pero para mí, la mayor satisfacción vino de saber que había desafiado las expectativas y demostrado que una mujer podía sobresalir en un campo dominado por los hombres. Y mientras miraba hacia el futuro, sabía que habría muchos más desafíos que superar. Pero con determinación y perseverancia, no había nada que no pudiera lograr. El rostro del jefe Martin apareció en la pantalla cuando llegó la hora programada de la entrevista. «Buenos días, jefe», lo saludé cortésmente, tratando de mantener un comportamiento profesional a pesar de mi incomodidad con la situación. «Buenos días», respondió, con expresión seria mientras ajustaba su posición frente a la cámara. «Comencemos, ¿de acuerdo?». La entrevista procedió de la manera que esperaba, con el jefe Martín haciendo preguntas estándar sobre mi desempeño y contribuciones a la empresa. Les respondí lo mejor que pude, tratando de resaltar mis logros sin dejar de ser humilde. Pero entonces, el jefe Martin me sorprendió desviándome del guión. No pude evitar notar su sugerencia con respecto al sistema de aire acondicionado, dijo, con un tono mesurado. Aunque aprecio su preocupación por la conservación de la energía, debo recordarle que nuestro objetivo principal es garantizar el funcionamiento ininterrumpido de nuestros sistemas. Asentí, entendiendo su punto de vista, pero no pude evitar sentir una punzada de frustración. Parecía que el jefe Martin estaba más preocupado por mantener el status quo que por explorar nuevas formas de mejorar la eficiencia. Cuando la entrevista llegó a su fin, el jefe Martin me agradeció mi tiempo y me aseguró que tomaría en consideración mis sugerencias. Pero no pude evitar la sensación de que mis esfuerzos por promulgar un cambio positivo estaban cayendo en saco roto. En los días siguientes, me encontré lidiando con emociones conflictivas. Por un lado, estaba agradecido por la oportunidad de trabajar para una empresa que valoraba mi experiencia en gestión de sistemas. Pero, por otro lado, no pude evitar sentirme frustrado por la resistencia al cambio, especialmente cuando se trataba de algo tan importante como la conservación de la energía. A pesar de mis frustraciones, seguía decidida a hacer mi trabajo lo mejor que pudiera. Después de todo, el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa dependía de ello. Y quién sabe, quizás con el tiempo, el jefe Martin llegaría a ver el valor de adoptar nuevas ideas y tecnologías. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era concentrarme en la tarea en cuestión y esperar que mis esfuerzos eventualmente condujeran a un cambio positivo. Después de todo, en un mundo en constante evolución, la adaptación era clave para el éxito. No pude ocultar mi irritación, fingiendo mostrar respeto y sintiéndome insultado por los comentarios del jefe Martin. «Aguanta un segundo», intervine, mi voz teñida de frustración. «¿Estás diciendo que mi presencia no agrega valor?». El jefe Martin soltó una carcajada, su tono condescendiente. «Bueno, por lo que veo, esa parece ser la única forma de decirlo». Sentí una oleada de indignación surgir dentro de mí. Confío en que, incluso trabajando de forma remota, proporciono un trabajo valioso que vale la pena el salario. El jefe Martin levantó una ceja, como divertido por mi desafío. ¿Es así? El trabajo, después de todo, se trata de producir resultados claros y tangibles, ¿no? De hecho, eso es cierto, respondí, tratando de mantener la compostura. Sin embargo, el hecho de que el sistema funcione sin problemas es fruto de mi trabajo.
garantizar el buen funcionamiento de la computadora es lo mínimo. ¿Por qué requiere mantenimiento con tanta frecuencia? El jefe Martin respondió. Por ejemplo, los automóviles no necesitan monitoreo diario y constante, ¿verdad? Me ericé ante su comparación. Esa comparación no tiene sentido. Los automóviles y los sistemas informáticos tienen problemas fundamentalmente diferentes. El jefe Martin se encogió de hombros, aparentemente imperturbable por mi refutación. Sea como fuere, sigo creyendo que las tareas que está manejando actualmente podrían ser manejadas adecuadamente por cualquier empleada. Sus palabras picaron como una bofetada en la cara. Estaba claro que las opiniones del jefe Martin sobre los roles de género estaban profundamente arraigadas y ninguna cantidad de argumentos haría que cambiara de opinión. Pero me negué a dar marcha atrás. Había trabajado demasiado duro para permitir que alguien como el jefe Martin socavara mis logros. En todo caso, su escepticismo solo alimentó mi determinación de demostrarle que estaba equivocado. Cuando la entrevista llegó a su fin, agradecí al jefe Martin por su tiempo y puse una sonrisa cortés en mi rostro a pesar de la confusión que se desató dentro de mí. Pero tan pronto como terminó la llamada, no pude evitar hervir de ira. Estaba claro que el jefe Martin nunca apreciaría completamente el valor de mi trabajo, sin importar cuánto intentara probarme a mí mismo. Pero no iba a dejar que su estrechez de miras me detuviera. En los días siguientes, me lancé a mi trabajo con renovado vigor, decidida a mostrarle al jefe Martin y a cualquier otra persona que dudara de mí, que era más que capaz de sobresalir en mi papel, independientemente de mi género. Y mientras observaba cómo los sistemas de la compañía continuaban funcionando sin problemas bajo mi atenta mirada, no pude evitar sentir una sensación de orgullo al saber que mi arduo trabajo estaba marcando la diferencia, incluso si el jefe Martin no podía verlo. Jefe, ¿quizás no es plenamente consciente de lo crucial que es la administración del sistema? Me encontré apasionadamente de pie, listo para dar un argumento encomiable. Pero antes de que pudiera continuar, la voz del jefe Martin cortó el aire, goteando desaprobación. Pero tu atuendo informal socava un poco tu credibilidad. En ese momento, lamenté mi descuido. Mi mitad inferior quedó expuesta al jefe, un error que podría empañar mi profesionalismo. Si tiene tanta confianza, ¿por qué no documentar sus tareas en un manual? Sugirió el jefe Martin, su tono desafiante. Si puedes hacer eso, lo reconoceré como un logro. Asentí, tragándome mi orgullo. Entendido. Crearé un manual detallado y completo que cubra todos los aspectos relacionados con el sistema de esta empresa y se lo presentaré. Pero la respuesta del jefe Martin me tomó por sorpresa. En realidad, lo que estamos buscando aquí no es contenido complejo, sino simplemente los procedimientos. Si están documentados, alguien más podría hacerse cargo de las tareas que usted maneja. Espera, ¿eso significa que ya no ve la necesidad de mi presencia? Estaba tan conmocionada que perdí momentáneamente las palabras, parada allí con la boca medio abierta. El jefe Martin pareció tomar mi reacción como una respuesta afirmativa. Bien, entonces está resuelto. Por favor, ocúpate de ello. Era como si el jefe Martin hubiera tomado una decisión final. De repente, la pantalla de la computadora se oscureció y el rostro del jefe Martin desapareció. Me quedé parado allí, sintiendo una mezcla de confusión y frustración. Esa noche, disfruté tranquilamente de una copa de vino solo en casa, acompañado solo por mis 3 leales secuaces, mis gatos. Mientras los acariciaba suavemente, perdido en mis pensamientos sobre el futuro, no pude evitar sentir una sensación de resignación. Bueno, las cosas saldrán bien de alguna manera. La vida tiene sus altibajos, como dice el viejo proverbio. Una curva en el camino no es el final del camino, a menos que no hagas el giro. Convenciéndome de esto, tragué el resto de mi vino. La empresa me encomendó una tarea importante, seleccionar tabletas para uso comercial.
Aunque estaba destinado a actividades de ventas, creía que era deseable elegir tabletas que ofrecieran suficiente funcionalidad para acceder sin problemas a los sistemas internos de la empresa, como la gestión de asistencia y la liquidación de gastos. Pero cuando le propuse esto al jefe Martin, su reacción fue desdeñosa. No necesitamos tabletas de tan alto funcionamiento. Las propuestas basadas en sus preferencias personales ignoran la situación financiera de la empresa. Parecía que no importaba cuánto intentara probarme a mí mismo, el jefe Martin seguía firme en sus creencias. Pero me negué a dejar que su estrechez de miras me detuviera. Continuaría esforzándome por lograr la excelencia en mi trabajo, independientemente de los obstáculos en mi camino. Después de todo, el verdadero éxito proviene de adentro, no de la aprobación de los demás. Costos adicionales que podrían evitarse si el inventario fuera preciso. Me di cuenta de que el enfoque del jefe Martin en la reducción de costos podría haber llevado inadvertidamente a una supervisión en la gestión de inventario. Sintiendo un sentido de responsabilidad, decidí investigar más a fondo. Revisé meticulosamente los registros de inventario, comparándolos con las órdenes de compra y las solicitudes de eliminación. Después de horas de minucioso examen, finalmente descubrí la fuente de la discrepancia. Resultó que algunas de las computadoras programadas para su eliminación se habían marcado erróneamente como aún en uso. Esta supervisión había resultado en gastos innecesarios para la compañía, contradiciendo el objetivo del jefe Martin de reducción de costos. Armado con este nuevo conocimiento, preparé un informe detallado que describía el problema y proponía soluciones para prevenir incidentes similares en el futuro. A pesar del escepticismo inicial del jefe Martin, estaba decidido a mostrarle el valor de mi trabajo, no solo en términos de reducción de costos, sino también para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. Cuando presenté el informe, no pude evitar sentir una sensación de satisfacción. Fue una pequeña victoria, pero demostró que mis esfuerzos estaban marcando la diferencia, incluso si el jefe Martin no siempre lo veía. En los días siguientes, continué monitoreando de cerca el inventario, implementando nuevos procedimientos para garantizar la precisión y la eficiencia. Y aunque el jefe Martin permaneció enfocado en su propia evaluación, me enorgullecía saber que estaba contribuyendo a la empresa de manera significativa. Mientras bebía mi café en mi siguiente día libre, no pude evitar sonreír al pensar en la vista inusual que había presenciado con el jefe Martin en el bar. Sirvió como un recordatorio de que todos, incluso los ejecutivos más altos, tenían sus propias vidas y luchas fuera del trabajo. Pero por ahora, me contentaba con concentrarme en mi propio trabajo, sabiendo que estaba marcando la diferencia a mi manera. Y cuando volví a mis tareas con renovada determinación, sentí una sensación de optimismo por el futuro, sabiendo que tenía el poder de lograr un cambio, un pequeño paso a la vez. «Estás aflojando y descuidando tus responsabilidades», acusó el jefe Martin en tono acusatorio. Sentí una oleada de frustración surgir dentro de mí. «Jefe Martin, le aseguro que he estado desempeñando diligentemente mis deberes desde casa», respondí, tratando de mantener la voz firme a pesar de la creciente tensión entre nosotros. Pero el jefe Martin no estaba convencido. Según su informe de trabajo, parece que pasa la mayor parte del tiempo en casa haciendo búsquedas en internet o viendo videos, replicó, con la voz teñida de desaprobación. Suspiré profundamente, preparándome para explicar una vez más mis acciones. Como saben, las búsquedas en internet son fundamentales para recopilar la información necesaria para llevar a cabo nuestro trabajo, y ver videos es parte del material de investigación relacionado con nuestras tareas. Comencé en silencio, esperando aclarar mis acciones. Si miras los registros de navegación, deberías poder entender qué páginas se visitaron y por qué, continué, tratando de mantener la calma a pesar del escepticismo del jefe Martin. Se supone que el trabajo produce resultados concretos que se reflejan en el desempeño laboral y, en última instancia, forman la base de la evaluación. Pero el jefe Martin permaneció impasible. El hecho de que no tenga resultados que mostrar esencialmente significa que no ha estado desempeñando sus funciones, lo que lo hace inelegible para la evaluación, declaró,
su tono final. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo pudo el jefe Martin descartar mi arduo trabajo y dedicación tan fácilmente? Sin embargo, la tarea de la que soy responsable garantiza que el sistema de la empresa funcione sin problemas y sin problemas, protesté, la desesperación se apoderó de mi voz. Pero el jefe Martin parecía decidido a socavar mis esfuerzos. Entonces estás diciendo que solo porque el sistema está funcionando sin problemas, no has hecho nada, él respondió, su escepticismo era evidente. Estaba claro que el jefe Martin no estaba dispuesto a ver las cosas desde mi perspectiva. No importa cuánto traté de explicar mis acciones, él se mantuvo firme en su creencia de que yo no estaba tirando de mi peso. A medida que la conversación llegaba a su fin, no pude evitar sentir una sensación de frustración y decepción. A pesar de mis mejores esfuerzos, parecía que el jefe Martin nunca entendería realmente el valor de mi trabajo. Pero me negué a dejar que sus dudas y acusaciones me disuadieran. Continuaría desempeñando mis deberes lo mejor que pudiera, demostrando que el jefe Martin estaba equivocado con mis acciones, sino con mis palabras. Y cuando volví a mis tareas con renovada determinación, prometí mostrarle al jefe Martín y a todos los demás que dudaban de mí, que era más que capaz de sobresalir en mi papel, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. Que la situación con el jefe Martin se ha vuelto insostenible, comenzó el director, con un tono de voz preocupado. Su papel en la gestión de la infraestructura de TI de la empresa es crucial y su dedicación para garantizar su funcionamiento estable no ha pasado desapercibida. Sentí que un rayo de esperanza se agitaba dentro de mí. Quizás el director entendió el valor de mi trabajo mejor que el jefe Martin. Gracias, director, respondí, gratitud evidente en mi voz. Me enorgullezco de mi trabajo y me esfuerzo por cumplir con mis responsabilidades lo mejor que puedo. El director asintió, con expresión pensativa. He revisado sus informes de desempeño y puedo ver el impacto tangible que ha tenido en las operaciones de la compañía. Está claro que su experiencia es indispensable. No pude evitar sentir una sensación de validación inundándome. Después de semanas de enfrentar el escepticismo y las críticas del jefe Martin, fue reconfortante saber que alguien en una posición de autoridad reconoció mis contribuciones. Sin embargo, continuó el director, con el tono serio, entiendo que la situación con el jefe Martin ha sido difícil para usted. Es inaceptable que cualquier empleado sea sometido a tal trato, especialmente cuando su trabajo es tan vital para el éxito de la empresa. Asentí con la cabeza, agradecida de que el director entendiera la gravedad de la situación. Agradezco su apoyo, director, respondí, sintiendo una sensación de alivio inundándome. Creo que es hora de que tome una posición y me asegure de que mis contribuciones sean reconocidas y valoradas. El director sonrió, un gesto tranquilizador. Apoyo plenamente tu decisión, Sarah. Si hay algo que pueda hacer para ayudarlo durante esta transición, no dude en hacérmelo saber. Con renovada determinación, agradecí al director por su comprensión y apoyo. Estaba claro que tenía aliados dentro de la empresa que reconocían la importancia de mi rol y estaban dispuestos a apoyarme ante la adversidad. Cuando terminé la llamada con el director, sentí una sensación de empoderamiento surgir dentro de mí. Armado con el apoyo del director, estaba listo para dar el siguiente paso en mi carrera y asegurarme de que mis talentos fueran reconocidos y valorados. Y mientras me preparaba para embarcarme en este nuevo capítulo, no pude evitar sentir una sensación de optimismo por el futuro. Con el respaldo del director, supe que tenía la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo que se interpusiera en mi camino. Pero entiendo que ella tiene sus razones. Echaremos mucho de menos su dedicación y experiencia en la gestión de los sistemas de nuestra empresa. El jefe Martin asintió con la cabeza en señal de acuerdo, aunque su expresión permaneció algo distante. De hecho, es desafortunado verla partir, pero debemos respetar su decisión. No pude evitar sentir una mezcla de emociones mientras escuchaba al director y al jefe Martin hablar sobre mi partida. Mientras que una parte de mí sintió una sensación de alivio al saber que finalmente estaba dejando atrás el escrutinio y las acusaciones,
Otra parte de mí sintió una punzada de tristeza por dejar atrás un trabajo en el que había invertido tanto de mí mismo. A medida que continuaba la conversación, el director se volvió hacia mí con una cálida sonrisa. Sarah, quiero agradecerte por tu arduo trabajo y dedicación durante tu tiempo con nosotros. Sus contribuciones han sido invaluables y le deseamos todo lo mejor en sus futuros emprendimientos. Sentí un nudo en la garganta cuando respondí, gracias, director. Ha sido un honor y un privilegio trabajar para esta empresa. He aprendido mucho durante mi tiempo aquí y estoy agradecida por las oportunidades que me han brindado. El jefe Martin permaneció en silencio, su expresión ilegible. Pero mientras recogía mis pertenencias y me preparaba para salir de la oficina por última vez, no pude evitar sentir una sensación de cierre. A pesar de los desafíos que había enfrentado y las dudas que se me habían arrojado, sabía que me iba en mis propios términos, con la cabeza en alto. Cuando salí del edificio de oficinas y entré a la brillante luz del sol, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. El futuro era incierto, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que se avecinaban con confianza y determinación. Y mientras me alejaba de la empresa que había sido mi hogar durante tanto tiempo, no pude evitar sentir una sensación de emoción por las nuevas oportunidades que me esperaban. Con cada paso, sentí un renovado sentido de propósito y la determinación de forjar un camino que fuera verdaderamente mío. Descubrimos que el vendedor no era otro que un usuario con las iniciales BM. Ahora, ¿quién podría ser? La expresión del jefe Martin pasó de la confusión a la incredulidad a medida que las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su lugar. Pero no lo hice, se puso en marcha, con la voz entrecortada mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. La mirada del director se endureció cuando se dirigió al jefe Martin. Parece que ha habido una grave violación de la confianza y la integridad dentro de nuestra organización. El asunto será investigado a fondo y se tomarán las medidas apropiadas. No pude evitar sentir una sensación de reivindicación cuando la verdad salió a la luz. A pesar de los intentos del jefe Martín de socavarme y poner en duda mis habilidades, estaba claro que sus propias acciones lo habían llevado a su caída. Mientras el director y el jefe Martin continuaban su discusión, no pude evitar reflexionar sobre los eventos que habían llevado a este momento. A pesar de los desafíos que había enfrentado y las dudas que se me habían arrojado, me había mantenido firme en mi dedicación a mi trabajo. Y ahora, mientras me preparaba para embarcarme en un nuevo capítulo en mi carrera, sentí una renovada sensación de confianza y propósito. El camino por delante puede ser incierto, pero sabía que tenía las habilidades y la determinación para superar cualquier obstáculo que se me presentara. Cuando salí de la oficina por última vez, sentí que un peso se me quitaba de los hombros. El futuro estaba lleno de posibilidades y estaba lista para aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara. Y mientras me alejaba de la compañía que había sido mi hogar durante tanto tiempo, no pude evitar sentir una sensación de gratitud por las experiencias que había adquirido y las lecciones que había aprendido en el camino. Con la cabeza en alto y un nuevo sentido de propósito, me adentré en lo desconocido, listo para escribir el próximo capítulo de mi historia. La caída en desgracia del jefe Martin fue rápida y completa. La revelación de su participación en la apropiación indebida de activos de la empresa conmocionó a toda la organización. A medida que el polvo se asentó, quedó claro que sus acciones no solo habían comprometido su propia integridad, sino que también habían empañado la reputación de la empresa. Para mí, fue un momento agridulce. Si bien no podía negar sentir una sensación de satisfacción al ver al jefe Martin responsabilizado por sus acciones, tampoco pude evitar sentir una punzada de simpatía por él. Después de todo, su caída había sido obra suya, el resultado de su codicia y desprecio por la confianza depositada en él. Cuando el jefe Martin fue degradado y su salario reducido, no pude evitar reflexionar sobre la importancia de la integridad y la honestidad en el lugar de trabajo. Si bien la ambición y el impulso son cualidades admirables, siempre deben estar atemperados por un sentido de responsabilidad y respeto por los demás. A medida que avanzaba en mi propia carrera,
Prometí defender siempre los valores que me habían guiado hasta ahora. Y mientras miraba hacia el futuro, lo hice con un renovado sentido de propósito y determinación, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La tensión en la oficina del director era palpable cuando el arrebato del jefe Martin llenó el aire. Herido por su orgullo, se negó a aceptar el nuevo arreglo, considerándolo una afrenta personal a su dignidad. Pero el director permaneció imperturbable, su comportamiento tranquilo contrastaba marcadamente con la agitación del jefe Martin. Cuando el jefe Martin declaró su intención de romper lazos con la compañía en lugar de aceptar lo que percibió como una posición degradante, la respuesta del director fue mesurada pero decisiva. Con un simple reconocimiento de la decisión del jefe Martin, marcó el final de una era. Para mí, los eventos que se desarrollaban ante mis ojos sirvieron como un recordatorio conmovedor de la importancia de la humildad y la adaptabilidad ante el cambio. A medida que asumía mi nuevo rol como jefe del departamento de sistemas, sabía que el viaje por delante estaría plagado de desafíos. Pero con el apoyo de mis colegas y la orientación del director, confiaba en que estaba listo para aceptar lo que me deparara el futuro. Cuando el jefe Martin salió de la oficina, su partida marcó el final de una era. Pero para mí, fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y oportunidades. Y mientras miraba hacia el horizonte, lo hice con una sensación de emoción y determinación, listo para liderar a mi equipo hacia un futuro más brillante. Cuando la puerta se cerró detrás del jefe Martin, no pude evitar sentir una sensación de finalidad asentada en la habitación. Su partida marcó el final de una era, pero también el comienzo de un nuevo capítulo tanto para él como para la empresa. Al verlo irse, no pude evitar preguntarme sobre los desafíos que enfrentaría en los próximos días. Encontrar un nuevo trabajo, especialmente a su edad, no sería fácil. Y los rumores de problemas financieros solo aumentaron el peso de su situación. Mientras tanto, como líder del departamento de sistemas recién establecido, me concentré en mis responsabilidades con renovada determinación. Si bien la naturaleza de mi trabajo se mantuvo prácticamente sin cambios, la mejora de la eficiencia operativa resultante de la comunicación directa con el director fue un avance bienvenido. Sentada en mi silla, rodeada por el zumbido de las computadoras, encontré consuelo en la familiaridad de mis tareas. Sin embargo, en medio del ajetreo de mi trabajo, los pensamientos sobre mi familia tiraban de las fibras de mi corazón. Había pasado demasiado tiempo desde la última vez que los vi y la idea de visitar mi casa provocó un breve momento de contemplación. Sin embargo, el deber llamó y rápidamente volví a centrar mi atención en la tarea en cuestión. Mi compromiso con mi trabajo se mantuvo firme y la satisfacción que obtenía de cada pequeño logro solo sirvió para alimentar aún más mi determinación.